Entonces hay dos opciones, introducción y laboratorio. Entonces vamos por la opción que dice laboratorio. Entonces aquí te sale un lienzo así en blanco y acá vas a tener unas piezas, ¿ok? Unas piezas que son baterías ahí, baterías Duracell, ¿no? Una batería, aquí están resistores que evitan que pase la corriente y tenemos bombillas, ¿ok? Bombillas y interruptores para prender y apagar el circuito, ¿ok? Lo puedes mover y todo eso. Y estos cables te sirven para hacer las conexiones entre las piezas, ¿verdad? Ahí tienes eso, también tienes para medir voltaje. Acá a la derecha tenemos aparatitos que miden voltaje. Y por ejemplo, si quieres medir el voltaje de una batería y te sale. ¿Okay? Y también tenemos para medir corriente. Pero no hay corriente si no se arma el circuito. ¿Okay? Todo está en cero primero. Y también podemos usar este amperímetro que es un poquito más difícil de usar. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que dice el formulario. Vamos a ver lo que dice el formulario. Entonces, el formulario tiene 3 secciones y en la sección 2 y 3 que tienes que hacer gráficas. ¿Okay? En la 2 y la 3. Entonces, la sección 1 son sobre conceptos teóricos de circuitos eléctricos, ¿okay? Que ahí los analiza y hace su selección de respuesta. Entonces, en la sección 2 y 3 sí hay que hacer gráficas. ¿Okay? Entonces, aquí te dicen cómo hacer esas gráficas, qué variables deben mantener constantes y qué gráfica se pide. ¿Okay? Te piden la gráfica de corriente versus voltaje. Entonces dice, utilizando el simulador fue anexado, arma un circuito eléctrico que tenga una batería, un interruptor, una resistencia, una bombilla y un amperímetro, una cosa de cada una. ¿Ok? Luego dice que todos los conectes en serie. Entonces eso de conectar en serie es que lo conectas en la misma línea, todo, ¿ok? Uno al lado del otro en línea. Un solo recorrido para la corriente, cuando están así en serie. Bien, entonces, después que arma el circuito, que ahorita lo vamos a hacer de ejemplo, dice, el valor de la resistencia debe ir constante en el circuito. ¿Ok? Resistencia constante y debes hacer modificaciones en el voltaje de la batería. Es tu variable que vas a controlar, el voltaje de la batería, porque esa es la otra cosa, la batería usted le puede cambiar el voltaje. Usted le das doble clic y puedes cambiar el voltaje. ¿Ok? Que eso no se lo había dicho. Y la resistencia, tú le das doble clic y puedes cambiarle los ohms. Ahí están los ohms. Y con esto vamos a sacar datos y hacer gráfica. ¿Okay? Así es como vamos a hacer. Bien, entonces vamos a seguir estos pasos y vamos a hacer una hojita de cálculo. Y para cada, entonces vas a variar el voltaje de la batería y vas a medir la corriente. Entonces voy a hacer una hojita de cálculo aquí de Google. Usted usa ya el Excel si desea o cualquier otro programa que tenga acá. Okay. Solo que me tienes que anexar la tabla de datos y la gráfica en PDF al final. Okay, como hemos hecho anteriormente. Bien, entonces en la sección 2 es que empiezan a hacer gráfica y sección 3, ¿ok? En la sección 1 no. En la sección 2, ¿qué es lo que se va a estudiar? Se va a estudiar la relación entre corriente y voltaje. Como vas a estudiar la relación entre corriente y voltaje, así mismo tienes que hacer la tablita. Una tablita de voltaje medido en voltios con la corriente y medida en amperes. Y corriente, ¿ok? Entonces, acuérdense que yo les hablaba de que las variables van en cursiva, la V es voltaje y la I es corriente, ¿ok? Voy a poner ahí para que te acuerdes, voltaje y corriente. Entonces, eso de las cursivas para las variables ayuda bastante en estos casos, porque el voltaje y el voltio tienen
la misma simbología. ¿Ok? Ambos son una V mayúscula. Aunque el voltio se puede poner V minúscula. ¿Ok? Pero cuando tienes una V en cursiva es voltaje. Y cuando tienes una V sin cursiva es voltio. Entonces aquí es I, esta es una I de corriente y A de ampere. Porque estamos estudiando eso en la sección 2, corriente y voltaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el formulario? El formulario dice, arma un circuito. Entonces, vamos a armar el circuito. Una batería, un interruptor, una resistencia. Entonces, aquí tengo una batería, una resistencia, un interruptor, una bombilla y un amperímetro. Así. ¿Ah? Eso es lo que te dicen ahí que uses. Entonces dice, todos conectados en serie. Entonces, en serie es que haces un solo camino para la corriente desde la terminal positiva de la batería hacia la negativa. Un solo camino. ¿Ok? Entonces lo conectas con los cables. Entonces estaría mal si haces así. Así no. Porque estás poniendo varios caminos. Así no. Así no. No. No así. ¿Ok? Eso no es serie. Serie es que solamente hay un camino de la terminal positiva hasta la terminal negativa. En ese camino hay piezas conectadas en ese caminito, con un solo camino, ¿ok? Se meten al camino. Ahí tendrías un circuito en serie. Ahí está feíto, tú lo puedes poner más bonito, digamos, cuadradito y cosas así si quieres. ¿Ok? Pero ahí él trabajaría. Y esto se mueve bastante. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, entonces aquí estas lámparas se encienden como ven ahí, cuando cerramos el interruptor. ¿Ven? Yo puedo abrir y cerrar el interruptor con el mouse. Así mismo como prende y apagan los bombillos en su casa, trabajan los interruptores, ¿ok? Así. Entonces aquí también tienen la opción de ver la corriente, ¿ven? Ver los electrones moviéndose. Eso es lo que pasa cuando abres y cierras un circuito. Los electrones empiezan a moverse de una terminal de la batería a la otra. Es un ejemplo de circuito serie. ¿Ok? Un solo camino para las cargas eléctricas de la terminal positiva a la negativa, de la negativa a la positiva. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué tienes que hacer cuando armas el circuito en serie? Ahí te dice el formulario. Seguidamente de que lo armaste, ¿no? Pon el valor de la resistencia constante. Entonces, ¿cómo tú le pones valor a la resistencia? La resistencia está acá arriba, uno le das doble clic y de una vez te aparecen los ohms, que puede ser variable, lo puedes cambiar. Entonces, esto es individual y aquí mueven un poquito y ya es diferente al compañero, así que hay varias opciones. Y no se estén copiando las tablas de datos porque yo reviso poco a poco todo y desgraciadamente encontré tablas de datos igualitas una a la otra cuando está bien difícil que sean iguales. ¿Okay? Muy difícil. Entonces aquí tú pones un poquito aquí y ya todo es diferente el experimento. Sea cual sea el valor que pongas en la resistencia, estamos en la sección 2, lo tienes que registrar en la tabla. Por ejemplo, hay 59 ohms y esta tabla me la tienes que enviar. Entonces yo voy a poner acá resistencia constante, eso estamos en la sección 2. Y yo acabo de poner que es 59 ohms. Entonces cada estudiante pone un valorcito ahí diferente y le va a salir su trabajo individual. ¿Ok? Resistencia constante en la sección 2. No tienes que poner 59 ohms, ese es mi ejemplo, ¿ok? Mi ejemplo es 59 ohms. Tú puedes poner cualquiera. Ya, entonces vamos por aquí, ¿ves? Ahí dice, estamos haciendo lo que dice ahí el formulario. Luego, ¿qué dice? Dice, realice modificaciones en el voltaje de la batería. Para cada caso registra la corriente en el amperímetro. Entonces, modificaciones en el voltaje de la batería. Tú tocas la batería, le das doble clic y ahí te sale de una vez cuántos voltios está trabajando ella. Y ese voltaje lo puedes subir o bajar como quieras.
y vamos a acelerar el interruptor. ¿Ya? Ahí se ve la bombilla encendida y las rayitas amarillas que significan lucecitas, ¿no? ¿Ya? Y puedes ver que si varías el voltaje, varía el brillo, y si varías el voltaje, también varía la corriente. Y eso es lo que queremos, ¿ok? Control de variables y recogida de datos y análisis de los mismos. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar aquí en 26 voltios. Ustedes pueden pensar en otro valor. Me voy para la tabla y digo que empecé en 26 voltios. Sí, 26 voltios. ¿Ok? Entonces, para ese voltaje, yo tengo que medir qué corriente se está generando. ¿Quién me dice la corriente? El amperímetro. Acá está el amperímetro. Mira, si yo cambio aquí, el amperímetro cambia. ¿Ok? Si yo cambio aquí, entonces lo había puesto en 26. O sea, en 26 voltios, ¿la corriente cuánto es? Ahí está, ¿eh? 0,38 amperes. Si yo vengo a la hoja de cálculo y digo que para 26 voltios hay 0,38 amperes. Y ya tienes la primera medida. ¿Cómo se hace la segunda medida? Deja la resistencia constante, no la cambias, no la tocas, y cambias el voltaje de la batería. Segunda medida, ¿ok? Tocas la batería, solamente a ella, y cambias el voltaje al que tú quieras. Por ejemplo, lo puse en 41. Y para esos 41 voltios registro la corriente. ¿Okay? Para 41 voltios, la corriente generada, la leemos acá, acá arriba, 59 amperes. ¿Ok? Punto 59 amperes. Y así, jóvenes, ahí hay dos datos. Tercer, cuarto, quinto, sexto dato, tienen que ponerlo. Mientras más tienes, mejor. Y cada dato lo sacas aquí, moviendo un poquito el voltaje. ¿Okay? Mientras más valores tienes, más puntos tiene la gráfica. Y así sería la sección 2. Entonces, ¿qué tienes que hacer con estos datos? Usted los grafica, le pone subtítulos, la línea de tendencia, ecuación del gráfico, y todo eso vienes y lo analizas para responder las preguntas del formulario. Después que tienes toda la gráfica hecha, te vas al formulario sección 2 y ahí vienen las preguntas. Y las preguntas tienen que ver con la gráfica. ¿Ok? Para que salgas bien, en la sección 2 tienes que hacer la gráfica. ¿Ok? Sería así el circuito. Se varía el voltaje con resistencia constante y se mide la corriente. La tabla de datos así y ustedes hacen la gráfica. ¿Ok? Sección 2. Entonces, después que termina la sección 2, así mismo, ¿no? Siguiente sección, sección 3. Y en la sección 3 también hay que hacer gráfica. ¿Qué gráfica va ahora? Corriente versus resistencia. Corriente de nuevo, pero ahora ¿qué pasó? ¿Qué va ahí constante? El voltaje de la batería va constante. Y puedes utilizar el mismo circuito. Solo que ahora el voltaje es constante y lo que va a variar es la resistencia y mide la corriente. Bien, entonces, ¿cómo sería la hoja de cálculo? Sería casi igual a esto, ¿no? Hemos copiado. Ya por acá, y vamos a sección 3. Sección 3. En la sección 3 es corriente y resistencia. En la sección 2 era corriente y voltaje. Tienes que enviarme esta tabla de datos y la gráfica hecha. Entonces, resistencia, lo que mal ahí. Bien, entonces no va a ahora lo que va constante es el voltaje. ¿Sí? Y vamos a buscarlo ahorita. Y la tabla de datos va a ser de nuevo con corriente, pero va con resistencia. Resistencia se mide en ohms. Vamos acá abajo.
Entonces, para la resistencia utilizamos R. R para resistencia y se mide en ohms, pero se me complica sacar un poco ese ohm aquí. Y así. Y vamos a medir los valores. ¿Okay? Ahí sería la hoja para registrar los datos de la sección 3. Primero que todo, vamos a buscar el voltaje constante. Entonces, te repito, puede ser el mismo circuito. Como pones el voltaje constante, lo cambias aquí al que tú quieres. Y es mentira que más de un estudiante lo va a poner exactamente lo mismo. Está complicado, ¿no? Que te salga la misma tabla de arriba abajo, ¿no? Yo lo reviso uno por uno, ¿okay? Así que no lo hagan. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en 63 voltios. En mi ejemplo, ¿no? Sea cual sea el voltaje que pongas, tienes que decirme 63 voltios. ¿Verdad? Hay que ponerlo ahí. Y ahora, con ese voltaje constante, el formulario te dice, voltaje constante, ¿qué te dice ahora? Realiza modificaciones en la resistencia y mide el valor de la corriente en amperímetro. ¿Cómo modifica la resistencia? Te vas allá arriba donde está la resistencia, acá arriba. O lo puedes poner en cualquier lado, nada más que esté en serie. Y le das ahí su doble clic y ahí te salen los ohms de una vez. ¿Ok? Te salen los ohms de la resistencia. Y la vas a variar y en cada caso puedes ver que cambia la corriente y el brillo de la lámpara. Entonces, por ejemplo, voy a empezar por aquí, 17 ohms. Si yo quiero empezar en 17 ohms, empiezo en 17. En el primer valor. Entonces, ¿quién va con él? La corriente con esa resistencia. ¿Dónde mide la corriente con esa resistencia? Acá arriba, 233 amperes. ¿Ok? 233 amperes lo pones. Y ya tendrías entonces tu primer dato, par de datos. ¿Cómo sacar el segundo dato? Deja el voltaje constante y cambia la resistencia nomás. No toca la batería, se mantiene el mismo voltaje, solo que la resistencia te baja allá y le cambia el valor. Por ejemplo, aquí 33. Entonces yo vengo, bueno, mi nueva resistencia es 33. Voy a ver qué corriente se generó y la corriente está acá, ahí, 1,47. Y sería 1,47. Y así sucesivamente, jóvenes. Mientras más valores tienes en la tabla de datos, más confiable es la gráfica, ¿ok? Y así sucesivamente, jóvenes, sigues cambiando aquí. Cambia, 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 cambia y vas midiendo, registrando datos. ¿Ok? Es importante también que vean que puedes armar circuitos de varias formas. Por ejemplo, mira que el amperaje es 1,40. Si armas el circuito un poquito diferente, también funciona. Uno lo puedes armar aquí, tocando esos puntitos y cortándolos, dice. Por ejemplo, yo puedo poner el amperímetro acá y la resistencia acá. Ahorita la 1,40. Si lo conecto o no, todo 1,40. ¿Ok? Se prende y se apaga. ¿Ok? Puedes hacer modificaciones para que sea un solo camino que estén conectadas las piezas. Entonces, tienes tu tabla de datos, haces tu gráfica, título de los ejes, título del gráfico, agrega la línea de tendencia, saca la ecuación. Lo mismo de siempre, ¿ok? Luego, cuando tienes tu gráfica hecha, PDF, y la tienes que anexar al formulario en la parte de afuera como hicieron anteriormente. Tienes todo hecho, entonces responde las preguntas. ¿Ok? Y esas preguntas tienen que ver con la gráfica. ¿Ok? Tienes que hacer la gráfica para poder responderla de buena forma. Anexa la gráfica y listo, jóvenes. Ahí tendrías ya más análisis de datos y estás haciendo experimentos. Experimento cuando cambiamos el valor de una variable para ver qué le pasan a las otras. ¿Ok? Y estamos analizando los datos para sacar conclusiones. ¿Cuáles son las dos conclusiones? Si hay una proporción directa o proporción inversa. Si la corriente y la resistencia son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Si el voltaje y la corriente son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. La gráfica te lo dice. ¿Ok? La forma que ella tiene.
¿Está bien? Que eso lo hemos analizado. Entonces, jóvenes, a ver, ¿qué pregunta tienen? Pregunta, jóvenes. ¿Qué me dicen? No hay pregunta. No hay pregunta. Cero. ¿Qué me dicen? Qué bueno, entonces, coordinándonos un poco con el horario, quería tenerle todos sus notas antes de que empezaran los semestrales. Así que esta asignación se entrega el próximo viernes y el próximo viernes ya no les voy a colocar más asignaciones para tener sus notas bien en la semana antes de los semestrales, ¿ok? Así que pues sí, bueno, la última asignación que le voy a colocar este semestre. Individual, ¿ok? ¿Pregunta? ¿Tienen una pregunta o todo bien? Profe, tengo una consulta, pero no con respecto a este laboratorio. Ok. Es que cuando yo entregué la tarea pasada en un formulario, no me dejaban anexar las gráficas porque sí que estaba completado. Entonces toqué cancelar. Y agregué las gráficas, entonces yo pensé que se iba a borrar el formulario. Entonces lo toqué y salía que ya lo había llenado. No sé si le haya salido a usted o si está normal. ¿Cuál experimento era el de capacitancia? Ujú. Sí, acá yo puedo verificar si te llegó. Voy a buscar.